Te damos gracias, Dios. Exaltamos tu bendito nombre, Señor. Con todo nuestro corazón queremos regocijarnos en tu presencia. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, entregándolos por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, entregándolos por el gozo de Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, amén. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado, y afligido esté yo, maldiciones no me afectan, pues yo sé a dónde voy, en su gozo fuerte soy. Aunque en la noche haya dolor, su gozo vendrá de mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, entregándolos por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, entregándolos por el gozo de Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, amén. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado, y afligido esté yo, maldiciones no me afectan, Pues yo sé a dónde voy, en su gozo fuerte estoy. aunque en la noche haya dolor. Gozo vendrá de mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, entregándolos por el gozo de Dios. Eres grande, Señor. Eres todopoderoso, mi Dios. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.
Queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte con todo nuestro corazón, porque has renovado nuestras fuerzas, Señor, y nos has dado de tu amor, de tu bendición, Señor, de tu presencia. Has cambiado, Señor, nuestro lamento en baile, mi Dios, y nos has dado la alegría, la confianza de que si estamos contigo, Señor, estamos seguros, Dios. Eres grande, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida cambiar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Y quién tendrá en mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús?
estamos seguros, Señor. Solo ante tu presencia, mi Dios, que nos guarda y nos cuida, Señor, y nos alimenta día a día con tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Recorriendo el Salmo 5, nos damos cuenta de una petición que pone aquí el salmista. Y hoy vamos a estar meditando precisamente en estos 12 versículos para que a través de ellos estemos nosotros tomando la enseñanza que Dios nos tiene para este día. Es para nosotros una bendición el poder alabar juntos al Señor en familia, en casa. Ya lo hicimos a través de la alabanza y hoy vamos a hacerlo por medio de la palabra de Dios. Quiero en esta hora que iniciemos con una oración para que le digamos al Señor: Señor, mis oídos están atentos, mi corazón también presto para atesorar tu palabra, pero también todo mi ser para que yo pueda también, amado Dios, el poder reflejar que verdaderamente soy tu hijo, confío en ti y tú eres mi Padre. Vamos a orar en esta hora, acompáñeme por favor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos hoy muchas gracias porque hoy nos permites de nueva cuenta meditar en tu palabra. Esta palabra, Señor, que ha sido preparada para el día de hoy, es una palabra que trae una fortaleza a nuestras vidas. Es una palabra, Señor, que tú preparas para cada uno de nosotros, para que de acuerdo a las circunstancias o tiempo que hoy estemos viviendo o enfrentando, tu palabra sea ese alimento para que podamos levantarnos, fortalecer nuestros brazos, nuestros pies, todo nuestro ser y seguir adelante caminando, buscando tu rostro. Señor, queremos dar inicio a esta predicación, deseando, Señor, que sea muy edificante para cada uno de los oyentes. Hoy en esta hora oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La predicación de esta hora está centrada, como ya les decía, en el Salmo capítulo 5, y se le ha puesto como título a esta predicación: una prioridad que no se puede reemplazar. Y vamos a ver, hermanos, versículo a versículo, lo que el Señor nos dice en esta hora. Versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vamos a ver algunos elementos que aquí el salmista ocupa para poder elevar al Señor una oración. Este salmo se considera o se conoce como el Salmo de la mañana, porque ya los versículos que acabamos de leer nos habla de esto y dice: de mañana oirás mi voz. El Salmo 4, precisamente centrándonos en el verso 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Entonces el Salmo 4 se conoce como un salmo de la noche. Ahora, como decía hace un momento, este salmo, el Salmo 5, nos enseña a orar de manera correcta. Y bueno, es de manera correcta porque también vemos que hay formas de orar que son incorrectas. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, 5, después verso 8 y verso 9, nos habla Jesús y habla amonestando precisamente a sus seguidores para decirles: ustedes no usen muchas palabras o palabrerías como otros lo hacen. Entonces nos damos cuenta que hay formas incorrectas de orar, pero aquí el salmista, hermanos,
nos está mostrando la manera adecuada por la cual nosotros debemos acercarnos ante la presencia de nuestro Dios. Empecemos a ver lo siguiente, y empecemos, hermanos, a ver que este salmo, uno de los propósitos principales a la cual nos invita el Salmo 5, es que nosotros debemos tomar como prioridad el que cada mañana nosotros nos levantemos orando y pidiendo la guianza del Señor, para poder entonces dar inicio a las actividades del día. Para David esto era muy importante. Y era muy importante porque sabemos bien, a través de los salmos que hemos leído, cómo él viene batallando, cómo él viene librando una y otra angustia, cómo es sometida su vida a un proceso donde el sufrimiento, el dolor, los enemigos que se levantan, los que le persiguen, los que quieren derribar su reinado. Entonces David no usa otra cosa, ni echa mano de otra cosa, sino realmente el ver lo importante de orar. Y él le dice: escucha, oh Jehová. David le está diciendo: por favor, escucha mi oración de manera muy atenta. De la idea de acercarse a la persona, mis amados hermanos, para escucharle y que nada interfiera. Eso es lo que pide el salmista. Y él dice: inclina por favor tu oído a mi oración. La palabra, hermanos, que se usa aquí para escuchar es asán, que es expandir. Se usa para ensanchar el oído, para oír bien. Como diciéndole David al Señor: Señor, por favor, presta atención. Oye la oración que hoy voy a elevar. Y le dice: considera. El diccionario, hermanos, para la palabra considera, se refiere a reflexionar o a examinar con atención una cosa. David le está diciendo al Señor: por favor, Señor, está atento a mi oración. Y él lo hace con un gemir, dice la Biblia: considera mi gemir. Y la palabra, hermanos, gemir, realmente conlleva la idea de que una persona está pasando por una pena o está pasando por un dolor. Como decíamos, David venía de un tiempo muy difícil y él decía: por favor, escucha mi oración. Hermanos, vamos a ver que David sabe algo que hoy quiero que también nosotros consideremos. Y David sabía que no solamente las palabras, una simple oración era importante, sino más importante es la intención que hay en el corazón. No es tanto de que tú vengas y le digas al Señor muchas y muchas palabras, sino que abras tu oración y que fluya de lo más profundo de tu corazón. Por eso, hermanos míos, antes de orar, debemos nosotros considerar profundamente lo que vamos a decir, lo que vamos a pedir, para que lo hagamos de manera correcta, para que no lo hagamos simplemente por orar, simplemente pedir por pedir, sino que iríamos en lo que Santiago dice. Santiago 4:3 dice la Biblia de esta manera: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, entonces es importante saber orar, saber pedir, saber gemir delante del Señor, para que así como David le decía: considera mi gemir. Es importante que nosotros nos acerquemos a Dios de esta manera. Y él decía: escucha la voz de mi clamor. Hermanos, como hemos dicho, la palabra clamor nos lleva a otra situación mucho más elevada que una simple oración. La mayoría oramos, la mayoría solamente nos centramos en orar. Pero qué bueno es que nosotros, en lugar de un simple orar, pasemos a un clamar. Clamar, gemir delante de Dios, es algo que el Señor, hermanos, está anhelando escuchar de su pueblo. Dice la Biblia, y aquí me llama la atención cómo es que el salmista se refiere. Dice: Rey mío
y Dios mío. Ahora, sabemos bien que la postura de David era la de un rey. Él era el rey de Israel. Pero también con esta expresión, lo que hace David es que él reconoce que por encima de su reinado hay una autoridad mucho más mayor. Esto nos enseña, hermanos, a que cada uno de nosotros no nos olvidemos que aun cuando tengamos cierta posición, aun cuando las personas tengan cierto nivel de autoridad, de cierto honor, de reconocimiento, que nunca se les olvide que por encima de ellos o de nosotros hay una autoridad mucho más grande. Lamentablemente, hermanos, hoy el hombre tal vez como va escalando y se va haciendo grande, se va haciendo famoso, se va haciendo poderoso, podría entonces destronar a Dios y hacer pensar o creerle a la gente que Él es más que suficiente. Aquí David nos enseña con esta expresión de que Él reconoce y acepta que hay un rey por sobre encima de su reinado. Y Él dice, Dios mío. Y cuando David, hermanos, expresa esta palabra, está hablando acerca de ese Dios Elohim, que es el nombre que indica reverencia y potencia de parte de Dios. Qué bueno es que nosotros podamos vivir conscientes de que a ese Dios que servimos es el Rey de nuestras vidas y es el Dios de nuestro corazón. Hermanos, entonces el salmista indica que está dirigiendo su oración a alguien mucho más importante y más mayor que él. Nunca queramos nosotros ver a Dios como al nivel de nosotros. Es importante que nosotros veamos que Dios es un Dios grande, es un Dios vasto, es un Dios sublime, es un Dios poderoso y que nosotros simplemente somos pequeñas criaturas delante del Señor. Por eso aquí la pregunta que yo te hago, ¿será posible que Dios es tu Rey? ¿Que Dios es tu Señor? Recuerda bien, mi amado hermano, que entonces cada uno de nosotros tenemos un subordinado tanto en la tierra, pero también en el área espiritual. Y el salmista sigue diciendo el versículo 2, porque a ti oraré. Él sabía perfectamente a quién debía pedirle. Él sabía perfectamente a quién debía elevar su oración. Hoy el hombre divagamos mucho, porque no sabemos a quién pedirle, cómo pedirle, ni cuánto pedirle. Le pedimos a otro más y a otro más. Y el hombre, hermanos, se ha creado una serie y diversidad de divinidades, de dioses, donde el hombre puede entonces dirigir su oración, su devoción a uno y a otro. Pero aquí David es muy puntual y dice, porque a ti oraré. Amados hermanos, es importante que cada uno de nosotros también sepamos a quién dirigirnos. Versículo 3 nos habla acerca de lo que él hacía cada mañana. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Aquí David lo hacía, hermanos, cuando rayaba el alba o mucho antes, cuando los primeros rayos del sol empezaban a aparecer. Él oraba y le decía, porque tú oirás mi voz. Hermano, qué bueno es que nosotros tengamos ese muy buen hábito de que cada mañana, cada amanecer, nosotros lo primero que hagamos es elevar nuestra oración a Dios. Posiblemente en tus muchas actividades te levantas y no das gracias a Dios. Posiblemente te vas al trabajo y te olvidas de poner tu vida en las manos de Dios. Estás en el trabajo y no sé por qué a veces se te puede olvidar el orar a Dios y el bendecir a Dios. David aquí decía, de mañana
tú oirás mi voz. Entonces vemos con este versículo que estamos viendo cómo es que el salmista le daba las primicias de su día. Esto es algo muy importante, ¿no crees? Esto es algo muy bueno que aprendemos hoy del salmista. Él le daba a Dios las primicias de su día. Lo primero que él hacía al levantarse era orar a Dios, clamar a Dios. Y él decía: Señor, de mañana oirás mi voz. Y él estaba seguro. Él estaba seguro de que si él clamaba a Dios, entonces lo escuchaba. Hermanos, aquí nos damos cuenta de algo muy importante, que nosotros debemos comenzar el día con una oración a Dios, para que pongamos todos los asuntos también, para que pongamos todos los proyectos, para que pongamos los planes y las actividades que vayamos a hacer día tras día. Y es importante, hermanos míos, porque de hecho nosotros humanamente no sabemos cómo será el día. Con mayor razón debemos entonces invocar la ayuda divina para que el Señor sea quien nos guarde durante el día. Esta oración que David elevaba es, como decíamos, una oración matutina, y esta oración le daba a David la confianza de que Dios iba a estar con él para enfrentar en el día lo que él tenía que enfrentar. Hermano mío, aquí cabe señalar y decirte y animarte para que cada mañana te pongas en las manos de Dios, para que puedas enfrentar los retos que día a día tú estás enfrentando. No sé realmente cuál sea tu situación, no sé por qué cosas estás pasando, pero sea una etapa de cuestión económica, Dios te ayuda. Sea también un problema de salud, Dios también te va a ayudar. Pero es importante hacer lo que este hombre hacía: elevar una oración matutina todos los días. Y bueno, pues él sigue diciendo: Señor, de mañana. Nuevamente aparece esta palabra mañana. Esto indica lo importante de esta práctica que el salmista hacía día a día. Cuando, hermanos, vemos en el hebreo, por ejemplo, que una palabra resalta mucho más o de manera continua, esto indica de que esta palabra era algo muy importante, de mucha importancia. Es por eso que a veces la Biblia nos habla una y otra vez, por ejemplo, que dice de mañana, y de mañana oirás, y en la mañana elevaré mi voz, y en la mañana, ¿por qué? Porque nos habla lo importante de orar día a día. David, hermanos, era un hombre que estaba disciplinado a hacer eso. Salmo 55, 17, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: rogaré y suplicaré a Dios mañana, tarde y noche, y Él me escuchará. Mañana, tarde y noche. También dice aquí mismo en Salmos capítulo 88, verso 13, en la misma versión, dice: Señor, te estoy pidiendo ayuda. Oro a ti muy temprano cada mañana. Él seguía diciendo: me presentaré a ti. El salmista, hermanos, cada mañana estaba totalmente determinado a buscar el rostro de Dios. Por eso, hoy en esta hora, quiero decirte, mi amado hermano, es importante que nosotros determinemos iniciar el día con la guianza y la ayuda de Dios. No te olvides de clamar, no te olvides de llevar tu oración a Dios. No te olvides de poner todos los proyectos en las manos del Señor. Hermano mío, déjame decirte que la palabra que hoy estamos viendo, hermanos, es una palabra tan importante porque necesitamos echar mano de esta práctica que David realizaba. Dice la Biblia: esperaré. En los versículos que vamos así leyendo,
Al final del versículo 3 dice, después de que ya me presente delante de ti, esperaré. Aquí nos habla de que David estaba totalmente dispuesto a esperar la respuesta de Dios. Mira, cuando nosotros no oramos, cuando no ponemos los planes en las manos de Dios, cuando no ponemos la agenda del día en las manos de Dios desde el inicio en que nos levantamos, déjame decirte, estaremos nosotros viviendo cada minuto o cada hora del día desesperados, queriendo encontrar la solución, queriendo ver la respuesta, queriendo encontrar la salida a lo que yo quiero. Pero mira, aquí el salmista nos enseña algo. Él oraba, él presentaba su clamor a Dios, pero decía después, en Él esperaré, en ti esperaré. Entonces, hermanos, esto nos habla de que David tiene una total seguridad de que la respuesta de Dios llegará. ¿Cuántas veces tú terminas el día desesperado, estresado, enojado y molesto? Tal vez por tu impaciencia, tal vez porque no eres tolerante, no sabes esperar, pero mientras tú lleves toda situación a las manos del Señor, Él también te va a dar la paciencia y podrás decir, como decía este hombre, esperaré. Hermanos, entonces, saber esperar es una cualidad que viene de Dios. El hombre por naturaleza somos desesperados, pero David sabía que Dios, esperando en él, le iba a proteger y que Dios, esperando también en él, le iba a contestar cada una de las súplicas. La oración, como vemos, la oración matutina es de suma importancia, como lo es el desayuno para el cuerpo. Tú no puedes salir de casa sin desayunar. Si sales de casa sin desayunar, seguramente al paso de 1 o 2 horas estás más que desesperado, molesto y enojado. Porque una de las cosas que el hombre refleja cuando tiene hambre es eso, la molestia. Cuando tú sales a hacer tus actividades sin orar, le estás restando importancia, hermanos míos, a ponerte en contacto, en comunión, en conecte con Dios, y tu día puede ser fatal. Los jóvenes, hermanos, que perdieron su pureza, seguramente no tuvieron en cuenta una oración matutina. El joven que aceptó la droga a la cual le ofrecieron, posiblemente fue también eso, porque no tuvo una oración en la mañana. El esposo o la esposa que engaña a su cónyuge es porque posiblemente se descuidó y no tuvo una oración matutina. Las personas que caen en cuestiones de pornografía, de vicios, es porque posiblemente han olvidado este paso importante en cuanto a la oración matutina. Lo que David nos enseña en estos 3 versículos es precisamente la importancia de esta oración en la mañana. Versículos 4 al 6, porque tú eres mi Dios, que se complace, porque tú, no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El salmista, hermanos, describe a las personas que han estado causándole daño. Y por eso se refiere a Dios y le dice, porque tú no eres un Dios que ama la maldad. Vemos la naturaleza de Dios. Dios es un Dios santo y porque Él es santo, Él no puede aceptar la maldad. Aquí lo que hace el salmista es que indica la santidad de Dios, porque los malos, hermanos míos, adoran otras deidades que les permiten hacer toda clase de mal. Mientras tú has conocido al Señor, mientras tú has
hermanos, meditado en la palabra, has experimentado ese nuevo nacimiento, déjame decirte, esto mismo te va a ayudar para que te tomes fuertemente de la mano del Señor y no andes cayendo en el camino de los malos, como dice aquí la palabra del Señor. Y aquí hay otra cosa, dice la Biblia que el malo no habitará junto al Señor. El malo no tiene la capacidad para acercarse a Dios. Es cierto, hermanos míos, que el Señor se preocupa tanto en la humanidad, pero Él también está en contra de los que hacen el pecado. El hombre no redimido, dice la Biblia, que es por naturaleza hijo de ira. Antes de tener nosotros una relación con el Señor, la Biblia dice en Romanos 5:10 que éramos enemigos de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús somos reconciliados. Ya no estamos en el lado de los insensatos. Ya no estamos en el lado de los que aborrecen, hermanos míos, al Señor. Porque aquellos que están en contra del Señor, dice que el Señor les va a destruir. Al hombre sanguinario y a los que hacen iniquidad. Hermanos, vemos cómo es que el Señor nos manifiesta aquí en la palabra de que Él se inclina siempre sobre aquellos que oran de mañana. Versículo 7 al 9, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos, dice el versículo 9, no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Hermanos, aquí la Biblia nos habla ahora de lo contrario de lo que hacen los malos. Y aquí David inicia este versículo diciendo lo siguiente: y yo, a diferencia, hermanos, de los malos, a diferencia de los que hacen maldad, a diferencia, hermanos míos, de los que no han querido buscar al Señor, dice aquí la palabra del Señor, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Esta palabra que hoy vemos en cuanto a lo que dice David, dice, por la abundancia de tu misericordia, nos quiere decir, hermanos, que nosotros, por nosotros mismos, no tenemos la facultad de acercarnos delante de Dios, sino es por la abundante misericordia del Señor. Es porque simplemente Él puso su mirada sobre nosotros. Nada más por eso. Lo que sí aquí cuenta es la intención que hay en David. Dice yo, o sea, diciendo, si aquellos hacen lo malo, si aquellos te aborrecen, si aquellos no te reconocen porque están caminando en sus caminos torcidos, son insensatos, pero yo, dice el salmista, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Es importante e impresionante el ver cómo es que la misericordia de Dios es grande. Y no solamente David lo habla y lo hablaba muchas ocasiones, sino que también nos damos cuenta en un pasaje, Éxodo capítulo 34, verso 6, en la Reina Valera, nos habla cuando dice la Biblia que Moisés, después de que baja del monte Sinaí y ve al pueblo de Israel pervirtiendo sus caminos porque ellos estaban danzando, haciendo fiesta alrededor del becerro de oro. La Biblia dice que Moisés rompe las tablas, la ira, el celo le llegó, le consumió y rompió las tablas. Posteriormente, hermanos, en este capítulo 34, el Señor le dice a Moisés, una vez más sube al monte Sinaí, llévate 2 piedras lisas porque otra vez voy a escribir sobre esas piedras los 10 mandamientos.
Y después dice el versículo 6, pasando Jehová por delante de él, hablando ahora de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta es la misericordia de Dios. La misericordia es abundante. La misericordia de Dios es maravillosa. La misericordia de Dios tú la puedes ver aun cuando con dolor en tu corazón dices: Señor, te he ofendido, perdóname. La misericordia de Dios se extiende sobre tu vida y te toma una vez más. Y también por la misericordia de Dios puedes llevar a cabo lo que aquí David hizo. Dice: por la abundante misericordia tuya yo entraré en tu casa. Hermanos, aquí nos habla acerca de la bendición que tenemos de venir a la casa de Dios. Cuando habla la Biblia, hermanos, de esto, nos habla entonces de cuando una persona te invita a pasar a casa, es porque te conoce, es porque tienes comunión, hay comunicación, hay un diálogo, sabes quién es Él, por eso es que tú lo pasas a tu casa, no hay problema, no hay desconfianza. No es un extraño, tal vez a un extraño no le pasarías a tu casa con esa libertad. Así es Dios con nosotros. Porque somos sus hijos, podemos nosotros entrar en su casa para venir a adorarle. Porque esa es la cosa y el asunto del cual aquí el salmista dice: entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en temor. La palabra, hermanos, que aquí usa el salmista para adorar es venir a postrarse, es ponerse hasta el suelo, es inclinarse, y sobre todo a través de esta actitud está indicando que hay por encima de él una autoridad y él lo refleja y lo reconoce de esa manera, en un acto de sumisión. La pregunta que ahora yo te abro aquí y te hago es que ¿realmente reconoces la superioridad de Dios? ¿Lo reconoces? ¿Vienes al templo para adorar su nombre? Porque mira, déjame decirte, hay muchas personas que pueden venir a la casa de Dios con motivos contrarios y errados, con motivos totalmente, hermanos, lejos de lo que Dios quiere que por la cual vengamos a su casa. Tal vez habrán personas que digan: yo voy al templo porque ahí veo a mi familiar que no he visto. Los jóvenes dirán: yo voy al templo porque voy a ver a mi novia. Otros dirán: yo voy al templo porque creo que nos van a dar algo y a ver si me toca algo a mí. Y muchas personas podrían entonces equivocadamente venir a la casa de Dios con una idea totalmente errónea. Sin en cambio, aquí el salmista dice: yo adoraré, vengo aquí para adorar tu nombre, vengo aquí para someterme en temor, vengo aquí, Señor, por la abundante misericordia, pero también vengo, veamos lo que dice el versículo 8, vengo para que tú me guíes, para que me guíes, oh Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Vean lo que el salmista aquí está diciendo. Él, hermanos, como decíamos, era el rey de Israel, pero no por eso él ya sentía que estaba, en la facultad de moverse y de hacer y de moverse como él quisiera. David, a pesar de ser el rey de Israel, él decía: Señor, por favor, guíame para que yo pueda hacer las cosas correctamente, para que yo pueda entender por qué la causa de aquellos hombres malos me están persiguiendo, pero enséñame, endereza delante de mí tu camino. En todo esto, hermanos, el salmista nos está también mencionando un acto de humildad. Y el versículo 10, hablando un poquito del 9, pero el 10, ya leímos el 9, dice el 10: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti.
Aquí pudiéramos, hermanos, pensar que es válido orar por nuestros enemigos para que sean acabados, pero no es así. Recordemos bien que lo que ahora el Señor Jesús dice, tienes que amar a tus enemigos. Si alguien te da en una mejilla, ponle la otra. Aquí David, hermanos, se atreve a decir esto porque en primera vemos que el Dios del Antiguo Testamento era una forma de cómo actuaba contra los malos, contra los impíos. Pero vemos ahora a ese Dios en el Nuevo Testamento, donde vemos a un Dios de mucho amor a la humanidad y de mucha misericordia. Pero aquí lo que dice el salmista, dice, es que sepulcro abierto son sus gargantas. Aquí, hermanos, nos habla acerca de un hebraísmo. Y el hebraísmo que menciona David habla de una tumba abierta que no tiene más sino un cuerpo en descomposición, lleno de pudrición, y ya se imaginarán entonces el hedor que fluye de ese ataúd. Pues dice aquí el salmista que las personas malas e impías, dice que sus bocas son como sepulcro abierto, donde solamente hablan para herir, para lastimar. Y seguramente, mi amado hermano, hay personas en nuestro alrededor que están para lastimar, para herir, para hablar cosas y palabras sin sentido. Aquí, sin en cambio, nos habla la Biblia de que nosotros debemos de dar, contrariamente, una actitud a lo que ellos están dando o están ofreciendo. Dice la Biblia, versículo 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Termina, hermanos, el salmista con una oración de confianza. Vean bien cómo es que él inicia el salmo orando, pidiendo la dirección de Dios, y la pide porque sabe, mis amados hermanos, que está rodeado de gente insensata, de hombres que aborrecen, hermanos míos, el caminar con Dios, aborrecen a todos los que, dice la Biblia, el Señor aborrece a los insensatos. Pero posteriormente, hermanos, nos menciona ahora la Biblia cómo es que David termina este salmo. Y él está diciendo, Señor, alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Hermano, entonces nos damos cuenta cómo es que la confianza que David tenía para su Dios era inmensa, era grande, era muy profunda, porque aquí la Biblia, versículo 12, ya con eso termino, dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás con tu favor. Aquí nos habla acerca de cómo es que el Señor nos defiende de todos los ataques y no permitirá que los ataques del enemigo lleguen a nosotros, porque todos los ataques que el enemigo lance contra nosotros, el Señor estará para protegernos. Él estará al frente como un escudo o como el escudo. Y Dios, hermanos, es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo. Decíamos en el capítulo 3, verso 3, de aquí mismo de Salmos, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con esto te digo, no tenemos a un Dios cualquiera, pero cualquiera
puede tener a ese Dios grande que tú y yo tenemos. Hermano, el reto que yo te dejo en esta hora es que Dios sea tu prioridad al inicio de cada día para enfrentar correctamente todo lo que venga, los retos y desafíos, y que podamos nosotros al final de ello tener la victoria. Que el Señor te bendiga y que Dios sea grandemente en tu vida. Y gracias por haberte puesto en esta sintonía. Hoy hemos rápidamente recorrido el Salmo 5. Que el Señor sea en tu vida.